Buenas noches. Hace unos meses atrás les estaba leyendo el libro de Levítico y nos quedamos en el capítulo 6 y 7. Y entonces hoy les quiero leer el capítulo 8. Ay, discúlpenme, estoy un poquito mormada, enferma, pero lo quiero hacer. Entonces, el capítulo 8 del libro de Levítico lee la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de la reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base, para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los quemó sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable. Fue una ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar, por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda,
y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha, y de la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, como una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como un aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Y Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y a sus vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de la reunión, y cómanla ahí, junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. El resto de la carne y del pan ustedes lo quemarán en el fuego, y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a favor de ustedes. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardarán la ofrenda del Señor para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y a sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés.